Dersu Sala es ese personaje que recoge la esencia de la verdadera inteligencia, la que reside en el corazón. Dersu no sabe nada de libros o del precio de las cosas, sabe de la vida, de los árboles, de la naturaleza, sabe de la esencia del hombre y nos recuerda que lo que debemos hacer es recuperarla. Con la aparente y asombrosa facilidad del genio, Kurosawa realiza una gran película de aventura y al mismo tiempo desarrolla magistralmente a los protagonistas casi sin palabras, consiguiendo que se vuelvan entrañables para el público, respirando el silencio y las sensaciones del paisaje, del aire, de los ríos, con un ritmo pausado en el guión característico del cine japonés que quizá a algunos aburra, pero a quienes nos gustan de paladear el buen cine, atrapa hasta hacerse muy corta las 2 horas y media del metraje. Esta incursión del director nipón en el cine ruso supuso probablemente una de las mejores películas de la historia. Rodada en 70 milímetros y casi en su totalidad de exteriores, aprovecha los largos planos con traveling y panorámica para convertir la naturaleza en otro actor con el que se integran los de carne y hueso, alternándose en planos más cortos, que dan a la proyección el dinamismo apropiado. Todo ello redondeando con un excelente trabajo de los dos protagonistas, principalmente de Maxim Mungsuk, cuya primera aparición en escena supone una de las más logradas introducciones de un personaje que jamás se hayan filmado. No disparen, soy gente. Película imprescindible en cualquier filmoteca. Tiburón fue la cinta que empujó a Steven Spielberg a la fama y es considerada por muchos su mejor película filmada. El film suma terror, suspenso, thriller, cine de catástrofe y aventura. El realizador, un Steven Spielberg de 28 años, que construye una esmerada cinta de suspenso clásico que sigue los postulados básicos de Hitchcock. Es más, en el libro El cine según Hitchcock de Truffaut, se dice que el propio Hitchcock, tras ver Tiburón, se preguntaba cómo podría aquel joven director superar su propia película. Lo que Hitchcock no sospechaba era que aquel joven director estaba llamado a convertirse en leyenda. Los hechos que muestra la película se presentan rodeados de interrogantes e incertidumbres, y el progreso de la narración descubre gradualmente referencias cada vez más inquietantes, que enfrentan al espectador con el miedo a lo desconocido. Solo cuando el fin está planteado y la acción avanza, desvela quién es el responsable de los ataques mortales a las personas. Hace uso intensivo de la sugerencia. Durante mucho tiempo no se ve el causante del mal, sino solo los efectos de las acciones. Se ajusta a la estructura de las antiguas películas de monstruos que juegan con lo desconocido, lo misterioso y la presencia del mal. En conjunto, el film aporta más angustia y terror que suspenso. Contiene elementos de aventura que enfrentan a personajes ordinarios con situaciones que requieren cooperación, trabajo en equipo, la ayuda de la amistad y el apoyo del compañerismo. La obra se enmarca en el contexto de una etapa en la que se pone de moda el cine de catástrofe y proliferan los filmes de este género. Spielberg maneja con destreza el montaje, los constantes del género y la cámara subjetiva. Es una de las pocas películas de la historia del cine cuyo protagonista es malo, pero no es que sea así porque tuviera una infancia dura o traumática, no es que haya sido visto empujado hacia el crimen para sustentar a su familia hambrienta, no. El tipo es malo y punto, es un hijo de puta sin justificación. Kubrick lleva el libro donde está basada la película a su terreno en el sentido visual, con una fotografía y vestuarios impactantes y rompedores. Muchas de las imágenes que más se recuerdan de la filmografía del director neoyorquino está en esta película, que no escatima en mostrar toda la violencia que acometen Alex y sus drugos en todo su esplendor. Y por supuesto, tampoco se corta a la hora de usar el lenguaje nazi de la novela. La bellísima banda sonora de Beethoven nos muestra ese contraste con las acciones delictivas de los protagonistas. Malcolm McDowell clava al personaje en su mejor actuación. Del resto de actores la verdad es que no se destaca especialmente ninguno, ni negativa ni positivamente, pero esto no lastra la película. La primera película de Victor Erice alcanza la cima del cine metafórico,
Atraviesa la dura posguerra española, tomando la anécdota de la llegada del cine a un perdido pueblo castellano. Trata del impacto psicológico que ha causado la guerra civil en la sociedad española, las dificultades para establecer comunicaciones y relaciones afectivas. La maestría de la película consiste en que el espíritu está en sintonía con el tema. Las imágenes reflejan la monótona vida del pueblo y la iluminación sirve para reflejar los estados de ánimo de los personajes. El título de la película lo extrajo del libro El espíritu de la colmena, para describir ese espíritu supremo, enigmático y excesivo en que las abejas parecen obedecer. El argumento parte de un guión inspirado en que la contemplación de una sociedad instintiva, pero perfectamente organizada. Esta obra maestra nos sumerge magistralmente en la oscuridad de la España de los años 40. El repetido motivo del diseño de la colmena, tanto en las ventanas como en la misma colmena, atrae la atención a un simbólico significado. Del mismo modo que las abejas atrapadas trabajan incesantemente sin beneficios por su labor, así los obreros de España trabajan duramente bajo la dictadura franquista. Obra maestra de Andrei Tarkovsky de 1979. Como su anterior Solaris, es una adaptación libre y alegórica de una novela de ciencia ficción. Después de que un meteorito golpea la Tierra, se cree que la región donde cayó cumple los deseos de quienes ingresan y, sellada por las autoridades, solo puede ser penetrada ilegalmente y con guías especiales. Uno de ellos, el acosador del título, conduce a un escritor y a un profesor a través del páramo industrial más sombrío que jamás hayas visto. Lo que encuentran es bastante duro y no tiene ninguna de las satisfacciones habituales de las misiones de ciencia ficción, pero Tarkovsky considera su viaje como una búsqueda espiritual contemporánea. Su puesta en escena es fascinante y la escena final es impresionante. No es una película fácil, pero es casi seguro que es una gran película. La filmación y la dirección son fantásticas. Esto se hizo antes del accidente de Chernóbil, por lo que no fue influenciado por este percance. Se trata de un desastre de una planta química en Rusia. Sepa esto, no es un documental, es una película tan apasionante que no te das cuenta que dura muchas horas. Me dijeron que dos de los actores de la película murieron poco después como resultado directo de la exposición química en la realización de esta película. Apocalipsis Now es sin duda una de las mejores películas bélicas de la historia del cine. Es descender al mismo infierno, cruzar la frontera entre un mundo y otro, entre la razón y la locura. Películas bélicas hay muchas, pero poquísimas que retraten la guerra como lo hace Francis Ford Coppola. Algunos retratan el horror, otros la hipocresía, y la que nos ocupa hace una particular descripción de la locura abstracta de un conflicto bélico. Nos sitúa en Vietnam, durante el penoso viaje río arriba del capitán Martin Sheen, sorprendente y excelente protagonista. Solo hay lugar para el desgaste psicológico, la degradación humana y el deterioro espiritual. Ya lo sabíamos, desde luego, no solo Coppola apunta en esa dirección. Ahora bien, pocos lo hacen como él. Las escenas de acción son de lo mejorcito en cine del género, y el realismo viene acompañado de una banda sonora de piel de gallina. Aparte de estos aspectos, la película contiene una extraordinaria interpretación, melodía y una fenomenal fotografía. Estamos, sin duda alguna, ante la obra maestra del género de terror. Quizás sea porque el protagonista de la película sea el mismo miedo, el causante de lo malo, del temor, el demonio. Siguiendo a una novela basada en hechos reales, el director hace toda una reflexión de una temática que es por sí difícil de plantear y de llevar a la pantalla, pero lo consigue sin caer demasiado en exhibicionismo gratuito. Es una película que plantea el tema del mal con una seriedad y corrección teológica que es inusual en este tipo de género en el que se tiende más a fantasear. Es de total concordancia al presentar al demonio como el padre de la mentira y también es correcto cómo se nos presenta su modo de actuar, utilizando a las personas por miedo a la obsesión y manipulando recuerdos y sentimientos ajenos
para hacer daño o engañar. Desde el principio, con el inquietante prólogo en Irak hasta el violento final, El Exorcista reúne casi todas las virtudes de las que la mayoría de filmes de miedo carecen. Un acertadísimo crescendo que empieza bajo en intensidad para ir aumentando progresivamente, de modo que el espectador pueda vivir la agonía de la niña, que no entiende lo que le ocurre. No se limita a dar sustos sin ton ni son como suelen hacer la mayoría de películas de terror, y una de sus mejores bazas es esa primera parte, que algunos encuentran aburrida y otros tenemos por imprescindible. Ningún personaje es simple ni prototípico, y se agradece. La atmósfera de corrupción, enfermedad y muerte que emana cada vez que la cámara entra a la habitación de Regan no se ha vuelto a ver en ninguna otra película. ¿Qué se podría decir de Star Wars que no se haya dicho ya? La verdad es que es una tarea difícil y una empresa más que complicada. Sin duda nos encontramos ante una de las películas míticas de la historia del cine y ante una de esas historias que han marcado una época. Lo que más hay que valorar es el año en el que realizó George Lucas este impresionante trabajo, pues consiguió unos resultados impresionantes. Todo es grandioso en Star Wars. El argumento, los personajes, los efectos especiales, las caracterizaciones, los decorados, las localizaciones, la banda sonora, etc. El conjunto de cada uno de estos detalles es lo que va consiguiendo colocar a la película en el pedestal en el que se encuentra desde su estreno. Además, sirvió para ganar a Harrison Ford para la causa cinematográfica, con la que no se le puede pedir más a esta legendaria historia, que tanto marcó y tanto gustó a innumerables personas de todo el mundo. Lucas es un director perteneciente a la generación de cineastas imaginativos surgidos a principios de los 70 y logró crear una aventura épica a través de una sencilla historia centrada en la eterna lucha entre el bien y el mal, en una época en la que no se solía usar ningún tipo de croma verde. El trabajo artesanal de Industrial Light and Magic logró crear unos efectos especiales revolucionarios. A esta obra maestra le tengo un cariño especial porque además de considerarla la mejor de Scorsese, fue la película que me hizo empezar a amar el cine. Lo primero que hace el director es presentar a un tipo aparentemente normal, pero conforme avanza la película, vamos viendo que ese semblante serio y normal va dando paso a una persona inestable y paranoica, cuya única vida consiste en su taxi. Ahí es realmente cuando vemos al Travis que Scorsese quería mostrar. La forma de contar la historia me parece prodigiosa. Nadie del cine actual usa las transiciones y la voz en off como él. Esta cinta pasa de un santiamén debido a su gran capacidad para dotar el ritmo a una película. Posiblemente otro cualquiera hubiera convertido este guión en algo lento y cansino, pretendiendo ser bello o algo así, pero por suerte Scorsese supo captar la idea de denuncia. El guión de Schrader es sensacional, habiéndolo escrito en un momento muy jodido de su vida, y se demuestra que quiso dotar a todo de un punto de vista negativo y malsano. Su demencia queda transmitida en el personaje de Travis y podría ser una especie de traslación personal a la pantalla. Lo mejor de esta película es sin duda esa gran crítica que hace Scorsese a la corrupta e hipócrita sociedad americana de los 70. Todo está idealizado, tanto la libertad como el control. Iris representa la libertad mal entendida, y Betsy la creencia en que todos los políticos solucionarán el mundo. Betsy representa para Travis la mujer virginal, la pureza más pulcra, la idealización de la mujer, y así nos la presenta Scorsese a cámara lenta, casi etérea, pero luego se da cuenta de que nada es lo que parece. En cierto modo, Travis está asqueado de todo. Hay poco que decir de estas películas que no se haya dicho ya. Las cintas de la familia Corleone son de las más amadas y aclamadas por el público de todo el mundo. Dos obras maestras, estas sí se merecen ese título.
de las mejores películas que se han hecho. Tiene el ritmo justo, exacto, se toma su tiempo para contarnos la historia, presentarnos y describirnos a cada uno de los personajes para que conozcamos más a esta familia de mafiosos y a sus miembros. A pesar de ser copiada y parodiada decenas de veces, de que está llena de escenas icónicas, que han sido repetidas y homenajeadas un montón de veces, de que la música, las frases, todo ya forma parte de la cultura popular. Todos asocian un capo mafia con Corleone. Esto sigue siendo impactante y maravilloso. La historia es una tragedia moderna, llena de traiciones, asesinatos, tiroteos, violencia, pero sin regodearse en ella. También es la muerte una forma de entender el mundo de Vito Corleone, más romántica y con un código moral rígido a pesar de ser un criminal y hacer cosas terribles. La fotografía es preciosa y las interpretaciones, qué mejor elogio para las mismas que decir que nadie puede imaginarse otros actores en estos roles. Encima, es generación de actores que fue de las mejores que tuvo Hollywood en cuanto a talento. Creo que no hubo otra mejor. Me quedo cortísimo, pero es que no hay forma de abarcar todo lo que provoca estas películas. Simplemente hay que disfrutarlas.